Bueno, continuamos en Plomo Parejo. Ya nuestro invitado está acá, el doctor Juan Carlos Sosa, como lo dije antes, abogado, editor, profesor universitario y precandidato presidencial. Le pregunto, ¿precandidato presidencial o ya candidato? Porque eso era algo que me preguntaba la gente de producción, porque tengo entendido que usted no está dentro de la MUD, dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Así es, definitivamente. ¿Por qué no está dentro de la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, porque, Iván, yo tengo muchos años denunciando que todo el proceso que utiliza el CNE para organizar y conducir elecciones es un proceso fraudulento, y que con ese proceso viciado es verdaderamente, yo diría que mortal, organizar unas elecciones presidenciales y llevar al país a eso, ¿no? Entonces el hecho de que las primarias esté utilizando ese mismo proceso que yo vengo denunciando, evidentemente, me excluye completamente la posibilidad de participar, porque ¿cómo se va a participar en ese proceso de primarias y después tener la autoridad moral para denunciar cualquier fraude que arroje ese Consejo Nacional Electoral? Es importante que el país entienda que una de las razones por las cuales yo estoy siendo candidato es precisamente para denunciar esa situación fraudulenta y exigir unas condiciones necesarias para que efectivamente podamos tener unas elecciones reales, unas elecciones libres y democráticas. Es la única manera que podamos lograr esas elecciones, es exigiendo esas condiciones. Entonces uno tiene que tener, Iván, en la vida un poco de coherencia, de autoridad moral, y saber pues que las cosas tienen un costo. Participar en esas primarias utilizando ese CNE es empezar el proceso ya con un tiro en el ala, ¿no? Ok, usted dice el proceso en el cual se va a participar, y yo entendí, yo le iba a preguntar si era el método del CNE. Ya me está diciendo que es el CNE. El CNE es malo para las primarias, pero es bueno para las presidenciales. No, es igual de malo. Si no es bueno para las presidenciales, ¿cómo usted entonces va a participar en las presidenciales? Bueno, yo lo estoy diciendo desde el principio, que yo estoy entrando en este proceso condicionado. Es decir, si al final de este recorrido que estoy haciendo, el CNE no otorga las condiciones, pues me tocará a mí salir y decírselo al país, es decir, revelarle al país cuál es la situación real que conseguimos. ¿Pero participa o no participa? Evidentemente, en ese momento, se le tendrá que decir al país la verdad, y el país decidirá qué rumbo tomar. En lo particular, yo pretendo seguir luchando, Iván, es decir, luchando por la vía que sea legítima. Y yo pienso que hay muchas vías legítimas para lograr la libertad, y que si la puerta, digamos, electoral está trancada, porque es una trampa, nosotros no tenemos el por qué morir ahí. Nosotros no tenemos el por qué simplemente resignarnos y decir que no hay ningún camino alternativo al electoral. Si la usted me está diciendo que usted no se prestaría a hacer lo que harían otros candidatos, como hizo Rosales, participó y después dijo, para no denunciar el fraude, dijo que Chávez le había ganado bien, que le había ganado limpiamente. Iván, por eso es que yo pienso que mi alternativa es tan importante en este momento histórico para el país, porque el país requiere tener a alguien allí en ese camino electoral que no esté para nada dispuesto a repetir esa historia, es decir, que esté total y absolutamente convencido de sus posturas y de sus principios, y que llegue hasta el final con los mismos, y que no le tiemblen las rodillas. Porque una de las preocupaciones que uno tiene es ver que los mismos actores del año 2006, que nos prometían y nos reaseguraban que todo estaba perfecto, de que no había manera que nos cometieran un fraude, y que si nos cometían el fraude íbamos a exigir la verdad y lo íbamos a impedir a toda costa. Bueno, ¿y qué pasó? Ahí están los resultados del 2006. No eran ni siquiera irreversibles estadísticamente, y ya se le estaba otorgando el triunfo al señor Chávez. Bueno, los mismos actores están en este momento planteando exactamente la misma estrategia que en el año 2006. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pretender resultados diferentes? Es decir, ¿por qué si me están los mismos actores enseñando la misma película, ¿por qué vamos a pensar que en este momento el resultado va a ser diferente? ¿Quiénes son esos actores? ¿Quiénes son esos actores? ¿Dónde están? Bueno, son los que de alguna u otra manera están siendo silentes con respecto a toda esta situación fraudulenta del CNE. Por esos actores que usted no participa en las primarias que organiza la Mesa de la Unidad Democrática. Es que básicamente, Iván, es un tema de principios, es decir, ¿cómo voy a participar yo en unas primarias organizadas
siguiendo el procedimiento que yo estoy denunciando como que está viciado. Es decir, como... O sea que va hasta el final. Usted va con su candidatura aparte. O sea, usted lo podemos calificar como candidato presidencial. Sin duda alguna. Por supuesto que sí. Como candidato presidencial, ¿qué le plantea usted a la nación? Bueno, yo le planteo a la nación primero la verdad. Es decir, hay que ir con la verdad de frente. Es decir, hay que confrontar estos males que tenemos en el CNE de frente y decir las cosas tal como están pasando. En segundo lugar, una alternativa al socialismo, Iván. Es decir, yo pienso que de alguna u otra manera una de las razones por las que el país está hundido en el tercer mundo son por políticas públicas en donde se ha diseñado un macroestado que supuestamente va a responder por todas las necesidades de un país, y eso es imposible. Yo le pienso plantear al país unas políticas públicas alternativas a eso, que han demostrado su eficiencia en países de todos los continentes. O sea, independientemente de la idiosincrasia de los países donde se aplican esas políticas públicas, se logra efectividad prácticamente de inmediato. Y Venezuela tiene una de las ventajas competitivas y comparativas más importantes del mundo entero. O sea, nosotros podríamos promover un renacimiento de Venezuela que podría ser, bueno, un caso de estudio a nivel mundial por la rapidez con que podríamos despertar al país si aplicamos esas políticas públicas. ¿Cómo sería esa política pública para que renaciera Venezuela? Hay que iniciar inmediatamente una repotenciación de todo el sector petrolero, de todo el sector energético de Venezuela, que es nuestra principal ventaja comparativa, atraer las inversiones del mundo entero para que llevemos la producción de petróleo a su máxima capacidad en tiempo perentorio, activando, por supuesto, una demanda de bienes y servicios en prácticamente todos los sectores de la economía, reactivando el sector petroquímico, reactivando la orimulsión, reactivando el sector gasífero, reactivando el sector turístico, reactivando el sector de infraestructura, una construcción verdadera de infraestructura de servicios en todo el país que lleve a cabo, bueno, empresas privadas de comprobada trayectoria a nivel mundial a través de procesos de licitación transparentes y profesionales. Bueno, y a la vuelta de la esquina, Iván, tú tienes activado en Venezuela una cantidad de círculos virtuosos que no hacen sino promover, bueno, el empleo y la generación de riqueza en Venezuela, que es básicamente lo que necesitamos para salir de la pobreza y de la miseria. Venezuela no necesita un macroestado que esté repartiendo pescados a diestra y siniestra, porque el pescado se agota, es mal administrado y además se lo roban. Venezuela lo que necesita es que se activen círculos virtuosos en todas y cada una de sus áreas, para que lo más rápidamente posible comience a generarse bienestar y oportunidades para todos los sectores del país, bueno, insertarse en un proceso de productividad y de riqueza. Pero para hacer todo eso también hay que contar con la participación de todas las venezolanas y todos los venezolanos. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un gobierno de amplitud con los mejores y no con los compadres, con los amigos, como se hace tradicionalmente o es la cultura política que hay en el país? Definitivamente, Iván. O sea, yo pienso que Venezuela, si algo tiene, son recursos humanos capacitados en todas las áreas profesionales que uno piense. Y bueno, la idea es, a través de un gobierno efectivamente efectivo, profesional, atraer a los mejores en cada una de las áreas. Venezolanos que no solamente están en Venezuela, venezolanos que han tenido que irse porque no consiguen oportunidades en este momento en el país, bueno, a que regresen a insertarse en estos círculos virtuosos que vamos a promover. Obviamente nosotros buscaríamos la forma de, bueno, básicamente conformar equipos de gente muy profesional en cada una de sus áreas para, como te decía antes, en un tiempo perentorio, generar estos círculos virtuosos. Hay mucha gente capacitada, mucha gente con la voluntad de insertarse en este proceso, inclusive dentro de los partidos políticos. O sea, porque nuestra postura aquí no es irnos contra todo lo contrario. Nosotros estamos planteando al país una verdadera alternativa de unidad. Es decir, vamos a unirnos todos en base a unos principios y unos valores, en base a una verdad, y bueno, y vamos a promover los cambios que el país necesita de raíz, no negociando y no cayendo en las prebendas políticas, sino al contrario, haciendo un llamado a que lo mejor del país se una en este mismo objetivo y logremos al final conquistar lo que tenemos que conquistar, que es la libertad, porque no se trata, Iván, de seguir repartiendo espacios políticos, una alcaldía acá, una gobernación aquí, un concejal allá. Este es un problema de raíz que parte de la presidencia de la República. Yo parto de la base que
Hasta pero usted no cree que ese problema viene también del pasado. Claro que sí, por supuesto que sí, pero viene precisamente por repetir mucho los errores que se siguen repitiendo y por concebir la relación Estado, petróleo y sociedad de una manera completamente equivocada. O sea que usted está consciente que el gobierno de Chávez es un gobierno más de la Cuarta República. Pero mucho peor, es decir, todos los males de la Cuarta República acentuados de una manera exponencial, añadiéndole a eso, oye, unas políticas de persecución a un sector de la población civil criminal, que es condenable desde todo punto de vista, unas alianzas internacionales con unas fuerzas realmente viles, como el castrocomunismo y como el fundamentalismo islámico y el Irán de Ahmadinejad. Todas esas son relaciones... Los socios que tiene el gobierno que nadie quiere. Son relaciones muy equivocadas de este gobierno que obviamente hay que deslastrar a Venezuela de eso y buscar alianzas con países que efectivamente le puedan aportar al país riqueza y bienestar. Pues. Bueno, ustedes lo están escuchando, nuestro invitado el doctor Juan Carlos Sosa, él es abogado, editor, profesor universitario y candidato presidencial. Vamos a un corte publicitario y después retornamos con muchísimo más acá en el programa de todos ustedes, Plomo Parejo. Bueno, y continuamos en Plomo Parejo. Nuestro invitado en la tarde de hoy es el doctor Juan Carlos Sosa, él es abogado, editor, profesor universitario y candidato presidencial. Doctor, yo quiero preguntarle una cosa. Usted está concursando de manera independiente. Ser independiente en este país es un karma. Es como una especie de maldición que tiene quien se lance como candidato, porque aquí no se aceptan candidatos independientes. Si usted no está metido en un partido, no le apoya una maquinaria, téngalo por seguro que lo van a tratar de triturar. Se lo digo por experiencia. Pero ¿cómo va a hacer usted para participar en un proceso que ya de por sí usted dice que está viciado, que está avalado por el CNE, incluso las primarias van a estar avaladas por el CNE, ni siquiera por organizaciones como SDATA, como Súmate, que son organizaciones serias, particulares, y se puede decir que son de la oposición, que pueden garantizar eso, porque desde el CNE se puede estimular la participación del chavismo para que escojan el candidato que le conviene a Chávez para poder ganar. Le pregunto, ¿cómo va a hacer usted para cuidar los votos cuando la semana pasada tuvo aquí el propio doctor Ricardo Kelly y dijo que aquí hace falta más de 72,000 miembros de mesa para que velen, para que cuiden eso, y trajo documentación, fotos de cómo se maneja, se bate el cobre en el estado donde participó, en Tucupita, pero el estudio que tiene es completo de todo el país. ¿Cómo va a ser usted de participar y de llegar hasta el final en este proceso electoral presidencial del 2012 para cuidar sus votos y que usted, bueno, diga, yo saqué tantos votos o gané y gané con tantos por esto y esto, y que le cuiden esos votos? Bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? Con este CNE y el proceso que tiene implementado, nadie puede ganar, así tengas la maquinaria más poderosa de la tierra, es decir, porque no se trata simplemente de tener testigos de mesa, el fraude es sumamente sofisticado, es un fraude tecnológico. Esas máquinas tienes que eliminarlas, o sea, con esas máquinas tú no puedes hacer una elección presidencial en Venezuela. Ahora, si se obtienen las condiciones, luchando por esas condiciones y finalmente la fuerza del país exige y logra el cambio de condiciones, entonces allí, bueno, se podrá perfectamente bien tener una elección y las maquinarias partidistas ya no serán tan importantes a la hora de cuidar los votos, porque muchísima gente, la gente que respalde la candidatura será la misma que velará por esos votos, y la presión de calle y la fuerza de calle será tan brutal que sería muy difícil que se cometiera un fraude. Eso sí dan las condiciones electorales, porque si no las dan, tal como te decía Ricardo, no solamente el problema tiene que ver con el asunto de cómo te meten los votos en los centros de votación donde no hay testigos de mesa, sino que aún teniendo testigos de mesa, tal y como se han hecho estudios técnicos al respecto, se comete el fraude. Y eso es una cosa que es importante que el país entienda, porque ahorita algunos de los partidos estos irresponsables andan corriendo la bola de que el problema con el CNE es simplemente un tema de ventajismo que se neutraliza con una participación masiva de la gente en los centros de votación. Eso es falso de toda falsedad. Para empezar, como tú decías, como decía Ricardo, históricamente hablando, la oposición nunca ha tenido más del 25% de los testigos de mesa y no tiene
aún con las maquinarias partidistas existentes, ninguna capacidad de cubrir el 100% de los centros electorales venezolanos, en los caseríos remotos, en los sitios donde el gobierno tiene el control total. Pero aún en ese caso, es importante que el país entienda que con la sofisticación del sistema electoral actual, las máquinas que se utilizan, es perfectamente posible el fraude. Y por eso mismo, en países como Alemania, países como Japón, que son países que son modelos en tecnología a nivel mundial, sentencias de la Corte Suprema de Justicia prohibieron la utilización de este tipo de maquinarias para la votación. Sí, pero aquí el CNE lo controla es Chávez, y Chávez dice que va con las máquinas porque no solo ella hace la trampa, la hace de muchas formas, comprando conciencia, regalando lavadoras, secadoras, amenazando a los empleados públicos. Entonces, eso de que va. Ahora fíjense una cosa. Todo el mundo aquí está escribiendo y dice, bueno, hay una sola persona que lo apoya. Y dice, Iván, aquí no habrá primaria, apoyo 100% a Juan Carlos. Lo manda Renan, no sé si... sí, es Renan Acosta, aquí está. Es Renan Acosta el que lo manda. Pero le pregunto yo, o sea, ¿qué tiene usted preparado para poder defender? Porque aquí me preguntan que si usted tiene por lo menos un mínimo, unos 6 millones de votos para ir al proceso electoral. Bueno, los vamos a tener, Iván, porque yo considero que Venezuela, una vez que tenga esta alternativa, que antes no la tenía, porque ¿qué es lo que pasaba? La gente volteaba para los lados y no veía nada, y tenía entonces simplemente que resignarse a seguir a los flautistas de Amelín, prácticamente al matadero, pues, porque no había alternativa. Ahora, la gente en el fondo de su corazón, Iván, sabe que el CNE es una cueva de tramposos, y que con ese CNE y un régimen totalitarista como este, jamás vamos a lograr la libertad. Porque un régimen que controla todo y cada uno de los poderes públicos no va a controlar el poder que más necesita para sostenerse en el poder. Por Dios. Y eso lo sabe el país, porque el país no es idiota. Lo que pasa es una cosa, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, estoy de acuerdo. El CNE son unos tramposos. Pero no es contradictorio el planteamiento que usted hace, porque usted dice que el CNE es tramposo, que la trampa está montada, que eso es imposible que alguien gane, pero usted dice que usted va a participar. Condicionado, Iván. ¿Cómo es eso condicionado? Condicionado. Yo estoy diciendo, yo ante el poder público existente que se llama poder electoral... ¿Usted haría una denuncia? No, yo reconozco el poder electoral como reconozco la existencia del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder moral. Todos esos son poderes públicos consagrados en la Constitución Nacional. Yo ante ese poder público, yo inscribo mi candidatura, pero condicionada ¿a qué? A que el proceso que se ha implementado dentro de ese poder público para llevar a cabo una elección se cambie. Es decir, yo estoy entrando condicionado, mi candidatura está condicionada. O sea, si no lo cambian, usted se retira. Yo se lo digo al país, y entonces la fuerza que me apoya en ese momento, bueno, veremos si efectivamente nos van a querer hacer la trampa. Porque en el momento en que nosotros nos paremos y digamos, señores, aquí no se han dado las condiciones para que se lleve a cabo una votación limpia y democrática, bueno, si efectivamente se lleva a cabo esa elección, pues bueno, los resultados no pueden ser reconocidos. Porque además van a ser total y absolutamente fraudulentos y van a estar cantados de antemano. Ahora, lo lógico sería evitar esa elección. Lo lógico sería que... ¿Qué me dice usted en base a los procesos electorales anteriores, cuando se eligieron diputados, cuando se eligieron alcalde, cuando se eligieron gobernadores? ¿Qué me dice usted? Porque algunos llegaron. Entonces, como eso, ¿no es el mismo CNE? ¿No estaba el proceso viciado también? Está totalmente viciado, y por eso yo vengo denunciando estas cosas hace muchos años, pero no es lo mismo una elección regional que una elección presidencial. Hay que recordar lo siguiente, regímenes como el de Chávez necesitan que hayan ciertos espacios políticos distribuidos para mantener un maquillaje democrático ante la comunidad internacional. O sea, nosotros somos Zimbabue, por lo que usted está diciendo. Pero por Dios, Iván, por supuesto, o sea, un régimen como el de Chávez, para que se pueda sostener y ser miembro de la OEA, de las Naciones Unidas, recibir créditos de la banca internacional, recibir invitaciones de los países del mundo y no cercos políticos, porque básicamente Venezuela tendría todas las puertas cerradas, este régimen, a menos de que efectivamente se mantenga un disfraz democrático. Ahora fíjese una cosa, si eso es una fachada democrática y eso lo hace el gobierno de Chávez, usted le pregunto, ¿eso lo hace Chávez solo o lo hace en complicidad con gente de la oposición? Bueno, definitivamente tiene que haber complicidad, Iván, porque bueno, los resultados uno se atiene.
Es decir, los fraudes han sido burdos, es decir, las pruebas de los fraudes son una cosa insólitamente contundente y han sido claramente, expresadas por la gente que las ha recaudado, han sido claramente expuestas ante cierta opinión pública. Lo que pasa es que muy rápidamente es tapada por los grupos de interés. Entonces estas pruebas no salen más a la luz porque hay intereses que no quieren que salgan a la luz, pero las pruebas están ahí. Entonces, claro, el seguir inclinando la rodilla y seguir aceptando lo que es inaceptable, llega un punto en que tiene que ser complicidad, porque ya los tiempos para decir yo no sabía, ya pasaron, son 13 años, y las pruebas que se han acumulado son absolutamente contundentes. Entonces, seguir prestándose a eso, la única conclusión a la que uno puede llegar es que los partidos políticos, están resignados a mantener a Chávez en el poder, a cambio de, conservar ciertos espacios que les convienen, ciertas alcaldías, ciertas gobernaciones, ciertos consejos municipales, y con eso se mantienen en el juego político, en el tablero, pero el tablero es de Chávez, y las reglas de juego son de Chávez. O sea, partidos de la oposición están jugando a sobrevivir en la revolución. Por supuesto, entonces resignados ante unas reglas de juego que las consideran muy complicadas de cambiar, entonces simplemente las aceptan y las legitiman. Porque las están legitimando, inclusive pagando para legitimarlas, porque están pidiendo a los precandidatos que paguen para poderse someter a esas primarias. O sea, están pagando para legitimar un proceso que está viciado. ¿Cómo es eso? Entonces llega un punto, Iván, que uno de la sociedad civil tiene que decir, ya basta, ¿vale? No nos calamos más esta, ¿vale? Porque si seguimos con esta nota, vamos a seguir entrampados. ¿Y qué es lo que pasa? Que no nos podemos dar lugar a seguir entrampados, porque el país está prácticamente destruido, y hay que levantarlo a la brevedad posible. Sí, por aquí llegan algunos mensajes a través del Twitter y dicen así: pobre los alumnos de ese señor, qué mentalidad, por Dios, Iván, rayas el programa con esa gente. No, yo tengo derecho aquí a invitar a quien me dé la gana. Al doctor Sosa, por favor, yo quiero un solo candidato que tenga valor y se enfrente al chavismo para ganar con cuántos votos. Con todo respeto, muy inteligente el invitado, Juan Carlos Sosa, pero hablando de fraude, no salimos de esta situación. Después dice, totalmente de acuerdo con lo firmado por tu entrevistado con respecto al CNE. Y después Tía Lumún manda, @plomoparejo, ¿para qué oyen a Iván los chavistas? Oigan a Radio Nacional. Pero ¿quién va a oír Radio Nacional, por favor? ¿Quién va a oír Chevecae Mundial? ¿Quién va a ver Vive TV? ¿Cómo es que se llama el otro? Ávila TV. Todo el día es la misma paja, hablando que Chávez, y Chávez pelón ahí, con aquella cabezota, parece un cochino. Entonces, ¿quién se va a calar eso todos los días? Ahora no sé, Tía Lamun, si a ti lo que te gusta es el excremento, entonces yo te recomiendo que a las 10 de la noche te pongas a ver el programa ese que llaman La Vacinilla, y ahí te puedes divertir, navegar y revolcarte en todo eso. ¿Tú ves? Eso es lo único. Pero ¿por qué los chavistas escuchan esta radio? Porque esta radio los informa. Aquí tienen programas variados. Aquí hay democracia. Aquí ellos pueden participar. Aquí ellos pueden poner su denuncia. En cambio en Radio Nacional la ponen y no sale. Bueno, continuamos el plomo parejo. Por aquí vamos. Tía Lamun vuelve a escribir, ¿no? Tía Lamun, te voy a decir lo siguiente. Tú redactaste muy mal. Yo leí lo que tú pusiste. Si tú estás de este lado, escríbelo bien y yo lo pongo. Ella está diciendo que para quién nos escuchan los chavistas. Ella lo está exhortando a que escuchen a Radio Nacional. No, pero es que esto es así, esto es democrático. A partir de este momento ustedes pueden preguntarle a nuestro invitado lo que ustedes quieren. Ya tengo entendido que ya hay llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Ali Roa. ¿Y Roa de dónde? De acá de Antímano. Ok, su pregunta, Ali. Al precandidato. Mi pregunta es la siguiente. Caramba, si el ciudadano Ledesma, teniendo tanta opción, renunció, ¿verdad? Usted con todo el respeto que me merece, usted es muy poco conocido. ¿Qué más ofrece usted aparte de lo que está diciendo? Te da respuesta. ¿Qué le ofrece usted? Ledesma renunció, que tenía más potencial político que usted, y usted ¿por qué no renuncia? Le dice Ali de Antímano. Porque yo no estoy en el tablero de juego de Chávez, porque para mí ese es el tablero de juego de Chávez con sus reglas de juego, y para mí ese tablero y esas reglas conducen básicamente a mantener a Chávez en el poder. Tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes. Sí.
Y estoy llamando aquí a los Altos Mirandinos. Señor Inocencio. Caramba. A su pregunta, señor Inocencio. Miren, hermanazo, yo no estoy muy de acuerdo con el señor que tiene ahí. Yo le voy a decir al señor que él justamente lo que dividen aquí la oposición, gente como él, eso es todo. Gracias. Ok, ¿qué le responde usted al señor Y en el Inocencio? 2006 todos nos volcamos a una sola opción, que era la de Rosales. Toda la oposición nos volcamos a Rosales. ¿Y qué pasó en diciembre de 2006? Respóndanse ustedes mismos, ¿qué pasó? Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Aló, buenas tardes, Iván. Te habla la señora Carolina Pérez. Ajá, díganos. ¿Cómo es posible que este señor esté hablando semejante locura? Yo comparto lo mismo que dijo el señor anterior. A él jamás lo hemos visto en una marcha ni tragando gas del bueno. Ok, le da respuesta. Respuesta, nunca te han visto en una marcha, nadie te conoce. Bueno, yo tampoco la he visto usted en ninguna de las marchas a las que yo fui, tampoco la vi cuando demandé a Chávez por criminal de lesa humanidad ante todas las cortes del planeta, empezando por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, la Audiencia Nacional de España y la Corte Penal Internacional en La Haya. Yo tampoco la vi allí usted mientras yo estaba metiendo demandas contra Chávez y su régimen por persecución política desde hace 10 años. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Soy yo, Alejandra. Alejandra, tu pregunta. Mira, del Cafetal. Mira, escúchame estoy al aire. Claro que está al aire. Doctor Sosa, no nos venga con esa mentira en este momento. Fíjense una cosa, ustedes no se han dado cuenta que con la quimio se caen las cejas, es lo primero que se pierde. Y este señor tiene sus cejas. Buenas tardes. O sea, pero no entiendo. No entiendo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Juan Chávez. Carlos Sosa o Chávez? No entiendo la pregunta. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Teresa de Latillo, Ballesteros. Bienvenida, Teresa, su pregunta. Mira, Ballesteros, dile a ese señor que por favor que tenga conciencia. No, que él lo está escuchando, dígaselo usted, él la escucha. Ok, mire, que haga patria. Que por favor, que oiga la voz de los venezolanos que le están diciendo, y tiene razón el señor que llamó. Ledesma con todo el potencial. Ok, le da respuesta porque está repitiendo lo que dijo el otro. También muchos venezolanos no quieren prestarse más a ese juego de Chávez con esas reglas de juego. Mucha gente también apoya mi alternativa precisamente porque ya está harta de todo el tiempo los mismos errores, las mismas estrategias equivocadas y falsas, llevando al país a los mismos resultados fracasados. Entonces, esta alternativa ofrece una alternativa a eso, alguna diferencia a eso, y hay muchísimos venezolanos que están dispuestos a apoyar esa alternativa. Pues. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Eliezer Camargo de la Florida. Bienvenida a su pregunta. Mi respeto, señor Ballesteros. Gracias. Mire, yo no voy a votar en estas elecciones porque ni la oposición ni la gente de la Quinta República. ¿Y qué Quinta República? Primero, los candidatos a presidente de la República no han dicho, ¿verdad?, si van a meter preso a Chávez, al asesino del Canal 8, a Aristóbulo Isturiz. Yo no he escuchado ese discurso. Ok, le da respuesta a Juan Carlos Sosa. ¿Tú estarías dispuesto a meter preso a Chávez? Es lo que está reclamando el señor, que nadie dice la verdad. Yo estaría dispuesto a promover una limpieza en las instituciones en Venezuela para que funcionen de manera imparcial y efectiva y cumplan su trabajo. Y eso sería un trabajo del Poder Judicial, pero trabajando eficientemente. No al presidente de la República. Eso no le corresponde a un presidente. Eso le corresponde a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo de Justicia, actuando como una institución limpia y autónoma. O sea que usted haría cambios en la Constitución, estimularía unos cambios en la Constitución, porque si usted gana, se queda con ese mismo Contralor, con ese mismo Poder Judicial, con ese mismo Defensor del Pueblo. ¿Y cómo lo va a estimular si esos son chavistas? ¿Ah? No, yo pienso que mucha de esa gente, Iván, va a salir corriendo a las primeras de cambio, porque todo lo que la debe la teme, y mucha de esa gente la debe, y con la caída de este régimen caen ellos también y van a salir corriendo, y bueno, la justicia los alcanzará en donde sea que se encuentren. Pues. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Aló, buenas tardes. José Vargas de Ronquito, comandante. Tu pregunta, José Vargas, tu pregunta. Felicito al profesor porque en verdad tuvo Guáramo a hacer esas denuncias.
Y esos tupamaros, mira, el día del 27 de noviembre y el 4 de febrero me dejaron solo allá en el bloque 7 Montepiedad. Los cobardes esos cayendo en la plana a la pobre gente, a los pobres damnificados. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ese que te llamó es un chavista. Bueno, y te está felicitando. No, y yo lo abrazo en el sentido de que efectivamente una de las primeras cosas que tenemos que hacer es combatir al máximo la delincuencia y esa anarquía que está desatada en las calles. Y eso se hace básicamente con liderazgo y con un gobierno efectivo y que ponga mano dura al AMPA, pues. Buenas tardes. ¿Quién nos llama y de dónde? No, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ballesteros. ¿Su nombre? Marisa González. Ajá, su pregunta, señora Marisa. Mira, con todo el respeto que tú te mereces, pues eres una persona de verdad que no deberías de tener ese tipo de personas en tu programa, porque tú eres digno de tener mejores personas allí. Porque él habla mucho y hace poco. Debería de no hablar tanto y actuar. Así que eso es todo lo que te puedo decir con todo el... Ok, bueno, muchas gracias, señora Marisa. Hablas mucho y haces poco. Y que no debo tenerte en el programa. Bueno, si esa señora lo dice, ella tendrá sus razones para decirlo. Yo creo que estoy haciendo, y precisamente poniendo mi nombre en la palestra es una forma de hacer, creo yo, y vaya que se está trabajando en ese sentido. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes, Carlos González del Paraíso. Bienvenido, señor González. Respeto el punto de vista y la aptitud del invitado. No la comparto. Doctor Sosa, para ganar y para reclamar fraude, usted tiene 7 millones de votos. Primera pregunta. Segundo, ¿usted realmente cree que puede ganar las elecciones? Eso es todo. Gracias. Sí creo que podemos construir una fuerza capaz de ganar unas elecciones. Por supuesto que sí, los 7 millones de votos no los tengo ahorita, pero falta un año para las elecciones. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ana María de aquí de La Trinidad. Bienvenida, señora. Yo creo que ese señor, con todo el respeto que se merece, porque no lo conozco, nos va a dividir los votos, nos va a echar a perder la unidad. Gracias. Bueno, fíjate una cosa, lo que dice la señora, muchos dicen que vas a dividir, pero tú estás reconociendo que no tienes los 6 millones de votos, o sea, ¿qué cantidad de votos tienes tienes tú amarrados, embolsados ya que podrías dividir? Pero es que yo pienso que no hay división tal, o sea, estamos planteándole al país la verdad, y en base a la verdad podemos unirnos y lograr el objetivo de la libertad. Lo que no podemos pretender es crear una unidad bajo un concepto falso y una premisa equivocada. Es decir, si nosotros jugamos la regla de Chávez, básicamente vamos a terminar con sus reglas. ¿Y a dónde nos conduce ese proceso? Eso no es unidad. Dividir eso no es dividir una unidad. Acabar con eso no es acabar con una unidad. Todo lo contrario, es plantear al país una verdadera alternativa. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Aló, Iván, Miguel Medina, ¿me escucha? Sí, su pregunta. Bueno, rapidito, el doctor Juan Carlos Sosa, ¿por qué no participó en las elecciones de la MUD y exigió las condiciones que él piensa que se deben exigir, que yo... Ok, le da respuesta porque no nos queda tiempo. ¿Por qué no participó en la MUD? No, por supuesto que lo pedí. Yo solicité que se hicieran las primarias sin utilizar el proceso del CNE, pero no me escucharon. Ellos quieren seguir con el proceso del CNE que yo estoy denunciando como viciado. Obviamente no me puedo someter a eso. Buenas tardes, ¿quién nos llama y de dónde? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, vale, Gustavo Cubero, aquí de San Antonio Los Santos. Ajá, doctor Sosa, estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento y me parece que es una buena opción para implosionar todo este sistema que de verdad no nos lleva a nada. Y mi pregunta concreta es, ¿usted tiene pensado mudar la capital de donde estamos? O sea, geográficamente, ¿qué cambio político pudiera hacer en ese aspecto para disminuir el tráfico y toda esta situación de locura en la que estamos viviendo ahora? Ok, le da respuesta. No hace falta cambiar la capital, lo que hay que construir son obras de infraestructura buenas que urbanicen el país y la ciudad la hagan amigable, y eso es perfectamente lograble, bueno, con un plan urbanístico que funcione, que existe, porque gracias a Dios, si algo tenemos bueno en Venezuela son urbanistas y planes espectaculares, lo que no hemos tenido es la voluntad para llevarlos a cabo. Bueno, por aquí dicen Iván Ballesteros, creo que entre más candidatos haya en competencia, mejor, porque Chávez no sabría quién va a ganar y se pondría más nervioso de lo que es y no sabe lo que va a hacer en concreto. Bueno, Juan Carlos Sosa, muchísimas gracias, mucha suerte y esperamos verte nuevamente por acá ya cuando arranque ya la campaña presidencial propiamente dicha.